respecto a la idea de publicar el libro, yo creo que surge de varios frentes. Uno es que el pabellón manifiesta o se convierte en una manifestación de un marcado carácter espectacular, pese a que contiene un despliegue narrativo, argumental, teórico fuerte, pero que deja como en el backstage, ¿no? en el patio trasero, un montón de contenidos, de hechos sobre los que se sustenta la propuesta, de líneas teóricas que ya no solo que tomemos prestadas, sino que incluso deformamos y convertimos en nuestras, que queríamos poner en algún lugar, ¿no? Queríamos sacarlas a la luz. Pero aparte de eso, también porque el pabellón también, uno de los debates que surgieron fue que el pabellón, con su película y la historia, la ficción política que nos presenta dos posicionamientos históricos dentro de lo que es esta ficción, ¿no? Hay uno que es lo que está pasando ahora, ¿no? Ese teatro de las distracciones, y hay otro que es lo que ha pasado después. Ahí, entre medias, había toda una... hay un blind spot, ¿no? Un espacio ciego del que no hablamos, que es justamente cómo se produce la toma de la barrera de coral y todos sus territorios, su hinterland, y ahí discutimos mucho si eso era donde queríamos mirar, o sea, como ampliar la ficción preguntándonos sobre, por ejemplo, el uso de la violencia como proyecto político, ¿no? La violencia se ha ampliado mucho, se discute un poco en la película el tema del land grabbing, ¿no? De la desposesión territorial como práctica autóctona australiana, ¿no? Como haciendo un guiño al legado colonial. Y ahí se quedaba una cosa en el aire, ¿no? Como que nosotros no sabíamos si estábamos proponiendo algo que requería de acción militar por parte de las Naciones Unidas para facilitar la protección del marco territorial para la operación de las xenofeministas y demás. Y al final no vamos a eso. Al final vimos que eso significaría demasiado tiempo para el libro, pero tenemos el libro en mente ya. O sea, el libro estaba en mente por muchas razones, esa era una, ¿no? Y con el paso del tiempo fuimos como pensando mucho en qué queríamos, el que queríamos contar. Ya se iba como yendo más hacia contar todo ese despliegue de contenidos que no podían surgir en el formato espectacular de una trienal. Y ahí surge mucho la conversación de ¿y cómo hacemos esto?, ¿no? Y también a ese despliegue de contenidos cómo se organizan y cómo se estructuran. Ahí empieza un poco el debate sobre cómo damos forma a todo esto, pero también una búsqueda bastante intensa en torno a quién nos va a publicar. También es cierto que en la misma trienal hubo unas conversaciones con gente de la editorial Notetempo, que es una editorial que publica en italiano mucho publican a Byung-Chul Han, publican a Giorgio Agamben, y que tenían un interés en la posibilidad de publicar nuestro trabajo. Se estuvo discutiendo mucho tiempo, se alimentó también mucho la idea de que esto tenía que seguir hacia adelante como un libro. Entonces, como que hay muchas fuentes ahí, ¿no? Ahora, con respecto al tema de si esto tiene una relación o no, o cómo se relaciona con lo que hablamos en el libro de la dificultad en el contexto australiano en particular, pero dentro del contexto del neoliberalismo cognitivo, del arte político, de moverse, ¿no? o de suceder. Ahí yo creo que eso no es la razón por la que surge el libro. No es que surja de ahí, al menos de una manera intencionada. Probablemente hay un plano subconsciente que nos hace querer movilizar el pabellón en un formato más manejable, eso seguro.
Pero sí que se va volviendo un tema tan central como que al final el prefacio del libro habla justamente de todo eso, ¿no? Es como una vomitada que necesitábamos también soltar. Entonces, igual no es el motor directo que justifique la decisión de hacer el libro, pero sí se va convirtiendo en un canal, más bien el libro, para vomitar ciertos dificultades que tanto nosotros como tanta otra gente que se plantea producir arte de este tipo suele enfrentar, ¿no? Y también nos permite hablar de experiencias muy particulares que habíamos tenido, ¿no? Habíamos tenido un caso en el que, tras intentar publicar el libro, esto creo que lo contamos en el prefacio, ¿no? Que tras intentar publicar, no el libro, sino la noticia del éxito del pabellón en una trienal, el pabellón nacional australiano, y no conseguirlo en ninguna, prácticamente en ningún noticiario, ni de arte, ni diarios principales del país, ¿no? En los apartados de cultura, el único que nos ofrece cubrir la historia, tras varias conversaciones nos acaba pidiendo que hagamos como dicen en inglés, un toning down, ¿no? Como bajarle el tono ideológico al proyecto. Entonces estábamos como identificando, tanto desde planos sutiles hasta planos muy directos, mecanismos de censura o de prevención de que este proyecto, que sí que había tenido una celebración amplia en el extranjero, pudiese penetrar los tejidos culturales e informativos del país. Entonces ahí el libro ayuda, y bueno, es curioso, ¿no? También porque el libro se acaba publicando en una editorial extranjera y luego llega a Australia, pero tuvimos que lograrlo también como saliéndonos del país. El enlace con Barleywood sucede tras un tira y afloja con Notetempo. Notetempo, por diversas razones, principalmente entendemos financieras y cómo encaja el proyecto dentro de su modelo financiero, nos acaban diciendo que no pueden enfrentarse al proyecto de publicar este libro. Y ese es un momento en el que nos encontramos como ante una crisis, porque el libro ya era un proyecto del que estábamos convencidos y teníamos una editorial con la que de verdad creíamos que íbamos a publicar, y se cae. Y hay un momento en el que veíamos también que todo lo que propone este libro necesitaba publicarse antes de que pasase cierto tiempo, ¿no? Y ahí hablamos, de hecho, ya conocíamos a Barleywood, pero no se nos vino a la cabeza, y hablamos con un amigo, con Guillermo Fernández Abascal, que acababa de publicar con ellos un libro sobre los driverless cars, los coches sin conductor, y como el urbanismo, ¿no? de los coches sin conductor. Y bueno, nos pasó contacto y demás, y hablamos con ellos, y ellos ya nos tenían como ya habían oído hablar de nuestro trabajo. Creo que era a través de, si no me equivoco, a través de gente de la Universidad de Alicante, y fue muy rápido. O sea, ahí hubo un romance que fue bonito. Tenemos un muy buen recuerdo de ese momento, esas primeras conversaciones. De repente, toda la energía que habíamos visto que se iba perdiendo en la editorial italiana, que al principio vinieron con mucha energía, con ellos sentimos que había como una vibra buenísima, como que de verdad querían publicar, y una urgencia casi. Fue como, ¡guau!, tenemos que ponernos a tope con esto, ¿no? Y así fue un poco. Luego de ahí, con ellos el proceso ha sido muy fluido, a pesar de que nosotros somos un poco pesaditos.
El proceso de diseño del libro ya había empezado con Notetempo. Ya les habíamos propuesto todo el tema de las notas a pie como el eje estructural del libro, o sea, el guión comentado con unas notas a pie que iban sacando tramos, apartados, términos del guión de la película, y de ahí extraían otras historias, relataban hechos, explicaban por qué posicionábamos esto dentro de un marco teórico u otro. Entonces ya veníamos con eso en mente, pero era más un libro de puro texto prácticamente, y con Barleywood se fue como intensificando, complejizando, llegó la imagen más en serio. Y empezamos a plantearnos, de repente, viendo que esta gente nos decía casi que sí a todo, empezamos a ponernos barrocos, ¿no? O barrocas. Y ahí empezamos también a preguntarnos de verdad qué son las cosas que no podían perderse del libro o sea, del pabellón, del proyecto, de la investigación, para convertirse en un libro que mereciese la pena. Y ahí, bueno, pues empezamos a plantearnos como cuáles son los pilares, ¿no? También en los que ha trabajado el proyecto de Grandeza y Bajeza. Y poco a poco la conversación se fue volviendo en una mezcla de qué es este proyecto y qué es el proyecto de Grandeza y Bajeza y cómo puede contarlo este libro, ¿no? Entonces aparece todo el tema de esta dinámica binomio entre el front stage y el backstage, ¿no? Que nosotros lo hacemos tanto como mecanismo de representación para identificar el backstage de la violencia neoliberal, y igualmente lo utilizamos como un mecanismo de representación de nuestras propias ideas y propuestas, ¿no? Entonces aparece todo un apartado que es dedicado lo llamamos el aquelarre, y ese apartado son fotografías, una selección, una curaduría de fotografías de todo el proceso de rodaje en la sala esa de ensayo que preparamos, de algunas de las escenas de teatro de la Terra Lenta, las más teatrales, ¿no? En las que nuestros cuerpos están teatralizando para la película. Ahí ya también empezamos con las conversaciones, surge el tema de hacer un prefacio que hable como de la dificultad del arte político para retornar a su hogar, pero también la necesidad de explicarlo como un proyecto arquitectónico. Entonces ese prefacio es como una deriva que también arranca hablando del objeto arquitectónico. O sea, necesitábamos contar la barra de coral, necesitábamos contar el proyecto artístico, necesitábamos contar el proyecto arquitectónico. Entonces el proyecto artístico, por ejemplo, que se mezcla con el proyecto curatorial, aparece en el apartado de las curadoras carniceras. Ahí se plantea como una disección cuidadosa, política, llena de humor, pero muy precisa, de cómo la producción de la película es un manifiesto político también en sí, ¿no? La disolución del rol de la curaduría con la del artista, la desidentificación como proceso creativo y curatorial, y así van poco a poco todas las partes, la necesidad de incluir las voces activas de las artistas a las que descuartizamos, ¿no? Cuyo trabajo descuartizamos, y que nos dieran una opinión sincera, y les invitamos a que dieran la opinión que fuera. O sea, no era como, por favor, contad algo bonito, ¿no? Es ¿qué pensáis de este proyecto? ¿Qué pensáis de cómo? De hecho, la pregunta es ¿qué pensáis de cómo este proyecto descuartizó vuestra obra, ¿no? Y ahí no todo el mundo quiso participar, o pudo, pero para nosotros tiene mucho valor ese momento que aparecen esas voces de esas personas que fueron actores fundamentales en el proyecto, pero que de alguna manera lo fueron de una manera más pasiva. O sea, nos regalaron un trabajo aceptando que fuéramos nosotros quienes lo descuartizaban, ¿no? Y bueno, así van como formándose como toda esta acumulación creciente de textos, de imágenes. Fue un trabajo laboriosísimo el de la
la curaduría de imágenes en un proyecto que era desbordante en la cantidad de imágenes que producía, tanto por la cinematografía como por la parte frontal del pabellón, como por trabajos que ya venían del proyecto educativo de Amaya en la University of Technology Sydney. Es como una constelación inmensa de material del que había que hacer también otra vez una selección. Entonces ahí yo creo que es importante también, ya no solamente cómo se iba diseñando la estructura del libro, ¿no? Ese guión comentado con los intermezos, con el prefacio, con los dos postscripts, ¿no? Sino también el cómo operábamos como lo que llamamos nosotros la metáfora del pulpo, ¿no? Ese pulpo que tiene 8 tentáculos que son 8 cerebros, ¿no? Ahí eso era una locura, porque además lo estábamos haciendo entre presencial y online por el tema de la pandemia, pero las conversaciones eran absolutamente infinitas, imposibles, porque llegar a acuerdos al mismo tiempo que pensamos de una manera completamente sincrónica. Somos 4 cerebros con un nivel de obsesividad anal por casi cada una de nosotras en el qué tiene que ir, qué no tiene que ir, qué no puede faltar. Se volvían completamente diletantes, ¿no? O disparatadas más bien. Y luego pasa lo mismo para la escritura. O sea, al final es un libro que se escribe cuando tenemos el ok de Bartleby. No estaba escrito, y entonces la escritura surge como un proyecto de casi de impresión, ¿no? Porque se escribe en apenas, no sé si son 3 meses o así, y se escribe en español y en inglés básicamente. O sea, se arranca en inglés, se completa casi en inglés, y mientras se está editando el texto estamos traduciendo, y la traducción se convierte en una reescritura del libro, porque estaba todo tan fresco que seguíamos pensando, y aunque el contenido es el mismo, no es lo mismo contarlo en español que en inglés, y en español nos sentíamos incluso más liberados para añadir matices, para hacer aún más barroco el lenguaje en los momentos en los que lo queríamos oportuno. Y así que, bueno, imagínate, pues 4 personas, 8 manos, escribiendo todo este despliegue de notas a pie, de contenidos aquí y allá, con las correcciones, con las idas y venidas con la editora. Fue muy febril, muy hermoso, pero muy febril. Hasta Pablo y Antonio de Bartleby, yo creo que hasta ellos llegaron a un punto que estaban como, ya que paren por favor esta gente. Estaba todo ya encaminado hacia adelante. Ellos mismos fueron los que nos propusieron hacer para una fecha casi imposible de tener español e inglés simultáneamente. La locura fue que nosotros seguíamos echando cosas y ellos tenían un presupuesto que estaban como... Y por eso el libro va aplastando los contenidos y los va sacando hacia los márgenes, como decís vosotros, o sea, que es que parece que se salen, ¿no? Pues mira, lo que hicimos al principio fue... cada uno se leyó de nuevo el guión y empezamos a distribuirnos y empezamos a marcarlo con notas que creíamos, a palabras que creíamos que requerían una nota. No sé, por ejemplo, cuando dice lo de ¿es esto lo que llamáis blanco?, ¿no? En el guión, pues ahí surge una nota sobre el supremacismo blanco y su relación con el cambio climático, ¿no? O sea, ahí es como poco a poco se va haciendo como una acupuntura de todos los temas que llevábamos trabajando durante 5 años, desde 2017, pues para entonces casi 5 años. Empiezan como a arrojarse sobre los matices que casi cada palabra de ese guión estaba conteniendo, ¿no? Porque al final tú lees ese guión y se nota que está muy cargado, pero para nosotros está hipercargado. O sea, palabras, frases,
en el momento en el que aparecen pueden ser una puya tremenda hacia determinados aspectos de la cultura política, ya sea contemporánea global o australiana, ¿no? Entonces ahí vamos cada uno de nosotros identificando. Al principio había como unos temas, al principio lo que se planteaba era que todos, esto es importante, la primera vez que se planteó hacerlo de las notas, queríamos hacerlo como 4 ensayos, cada uno era un tema específico, que fuesen surgiendo a modo de notas a pie. Entonces podías leer el ensayo tal, si seguías las notas 1, 37, 45, 60, 77, 89, 127, ¿no? Eso luego se ordena un poco y, por ejemplo, la parte de ensayo, digamos que la línea ensayística que yo había propuesto se viene al prefacio y en verdad se convierte en cuerpo con sus propias notas. Pasa lo mismo con la que empieza a trabajar Jorge, que es la de las curadoras descuartizadoras, que se convierte en un cuerpo ensayístico con sus propias notas, aunque sigue en el lineaje de las notas del libro. Amaya y Miguel empiezan a trabajar un bombardeo de notas en las que Miguel trabaja, por ejemplo, mucho el descuartizado de las lógicas a través de las cuales se escribe el guión de la película, y Amaya trabaja todo el conocimiento que ella acumula de hechos, un montón de teoría política que fue como enmarcando el proyecto, líneas xenofeministas, pero bueno, muchísimo más, ¿no? El trabajo de Aisa Azulay, aparecen como notas que igual no marcaron, como referencias teóricas que no marcaron el momento en el que se escribió, pero que le encontramos el ajuste, o sea, encontramos la pertinencia en la relación y que han sido parte de nuestra conversación. Hay gente como Paul Preciado, bueno, hay mucha gente, ¿no? Y luego lo que es interesante también es que esto no es Amaya hace esto, Miguel hace esto, Jorge hace esto y Gonzalo hace esto, sino que a lo largo de las revisiones empezamos a ensuciar los contenidos de unos y otros hasta el punto que es difícil distinguir quién ha sido autor de qué apartados, ¿no? Digamos que han sido como secciones de las que cada uno ha tenido más en mente y se han cargado más, pero las hemos ido como matizando, asesinando, reconstruyendo, deformando, hasta el punto en el que se convierte como en una especie de estuario, ¿no? Donde no encuentras bien los límites entre dónde está el río y dónde está el mar, ¿no? Un poco en un plano metafórico. Una metáfora que utilizamos mucho, la del estuario. El tema de las referencias, es que todas, o sea, es que yo creo que ahí nos salimos un poco del mundo de las referencias exclusivamente arquitectónicas, desde luego, y aparece desde la cultura pop del videoclip contemporáneo hasta producciones de arte audiovisual, hasta robados de la estética laboratorio. Yo creo que hay mucha influencia de la cultura del videoclip de las últimas décadas también, ¿no? En la producción del imaginario arquitectónico, ahí también hay que tener en cuenta que nosotros heredamos mucho del trabajo de las estudiantes de máster de magíster de Amaya, en el taller que durante 3 años, creo, ella estuvo desarrollando. Entonces de ahí surge también un mundo de influencias que lo abarcan todo, o sea, desde el mundo de la representación o más del vector contemporáneo que encuentras en el mundo CursArts, Pinterest, hasta cosas mucho más clásicas, pero pasando por todo, pero y sobre todo teniendo muy en cuenta que Amaya trabajó mucho el tema de la producción de imagen a través del jugar con el concepto de alegoría. Entonces,
la alegoría en sí también tiene como, nos trae una referencia del mundo pictórico clásico, pero de nuevo infectada de técnicas y de tecnologías de representación contemporáneas. Pero sí, ahí esa pregunta, fíjate que seguro que Amaya se expandiría mucho más, ¿no? Porque es un trabajo que hizo tan minuciosa y meticulosamente, mano a mano con sus estudiantes, pero al final es eso, también te está llegando el trabajo robado de artistas contemporáneas como Chigdem Aydemir, australiana, o Patricia Reed, o Sophie Dertz, Janet Lawrence, Madison Bycroft, y junto con el trabajo de las estudiantes, junto con el footage robado, es que al final es un pastiche total. Entonces las referencias son todas y más. Es como una especie de, si te pones a referenciar, es como un metamundo, ¿no? Porque acabas como, se expande por todos los lados. Ya, el libro vuelve, cierto que vuelve el libro y pabellón casi simultáneamente. Bueno, el pabellón llega un poco antes y se queda esperando a ponerse de gala, ¿no? Y a presentarse oficialmente tras haber sido adquirido por la National Gallery of Victoria, que es una de las instituciones museísticas más importantes a nivel nacional en Australia, para formar parte de su colección permanente de diseño y arquitectura. Ya sabíamos que había sido adquirido, ya después de un proceso muy complejo en el que de hecho el pabellón casi no logramos que llegue a Australia, porque tras la última exposición antes de dejar Europa, que fue en Maastricht, el pabellón se queda almacenado en un galpón a la espera de noticias, y nos están cobrando dinero mensualmente por él, y no tenemos claridad por parte de nadie que pueda realmente traerlo o moverlo a otro lugar en Europa, en un momento además que era difícil porque la pandemia había parado las instituciones artísticas, ¿no? Y bueno, ahí tras unas idas y venidas muy intensas y a veces muy retardadas con la Galería de Victoria, se llega al acuerdo y lo empiezan a mover. Hay el pabellón viaja bien sin problema, llega a Australia, nos espera, y los libros tienen otra vez su turno también de dificultades para llegar, ¿no? Las dificultades del pabellón, bueno, son muy largas, son desde el principio, y sobre todo que teníamos muy poco plazo para que el libro fuese un libro que tuvo que escribirse para ser impreso en España, por todas las dificultades que comentaba antes de rechazo, digamos, ideológico al retorno de la obra. Tenía que imprimirse en España y tenía que llegar en barco desde España, y tenía que llegar antes de una fecha determinada que se nos estaba echando encima, y de hecho pasó por el canal de Suez, no sé si fue 1 o 2 semanas antes de que se quedase encallado el Evergreen, ¿no? Se llamaba aquel barco que paralizó el tráfico marítimo de medio mundo, ¿no? O sea que hubo ahí como una pasada afortunada. Y bueno, los libros llegaron justito para la inauguración australiana, para la presentación por primera vez en Australia del proyecto en la Bienal de Diseño de Melbourne. Y esto fue si no me equivoco, fue en marzo de este año. Y fue, ahora está, si no me equivoco, se está vendiendo en la tienda de libros de la National Gallery, del NGV, del National Gallery of Victoria, y también tenemos una tienda allá en Sydney que quiso adquirir unos cuantos ejemplares, que está ahí vendiéndolo. Y bueno, esos son
es el mercado de las copias en inglés principalmente, de momento. Hay posibilidades de que nuestro trabajo pueda viajar un poco más a otros lugares del mundo anglosajón, igual también habrá espectro para allá, pero sí, ahí es donde están ahora, por fin, las copias inglesas del libro.